¿Cómo conjugar verbos en el idioma quechua, tanto en presente, pasado, futuro y presente continuo? Kaita y achaita munaspaka, parikui. Si quieres aprender todo esto, quédate en este video. Ajina gaspaja, callarina, cachum. Vamos a conjugar el verbo pujllay. Bueno, pujllay significa jugar. Bueno, aquí una aclaración. Todos los verbos en el idioma quechua siempre van a terminar en Y. ¿Y qué significa esta Y? Bueno, pues en castellano sería como ar, ir. Son terminaciones de los verbos que forman los infinitivos. Por lo tanto, todo verbo que termine en quechua en Y, pues serán los infinitivos. Para conjugar un verbo en quechua, esta Y que tenemos lo quitamos y nos quedamos con la raíz del verbo. Este proceso lo hacemos absolutamente con todos los verbos. No hay un verbo que sea irregular. Todos los verbos son regulares en el idioma quechua. Por lo tanto, esta raíz lo vamos a llevar a todos los pronombres personales. Entonces, los pronombres personales tendríamos como ñoka, kan, pai, ñokaiku, ñokanchik, kankuna y paikuna. Ahí tenemos los pronombres personales. Entonces, esta raíz lo copiamos para toditas estas. Y a esta raíz del verbo simplemente hay que aumentar lo que se llama gramaticalmente desinencias verbales. Entonces, para la primera persona en tiempo presente sería ñoka pujllani, que se traduciría yo juego. Kan pujllanki, tú juegas. Pai pujllan, él o ella juega. Ñokaiku pujllaiku, nosotros jugamos. Ñokanchik pujllanchik, nosotros jugamos. Bueno, este ñokaiku y ñokanchik, traduciendo al español, pues tiene el mismo significado, pero en quechua, es diferente. Si quieren que lo explique, pues me lo dicen. Vamos por el otro, que sería kankuna, kankuna pujllankichik, kankuna pujllankichik, y paikuna pujllanku, ellos o ellas juegan. Bueno, de esta manera se conjugaría lo que es el tiempo presente simple. Cualquier verbo siempre va a tener estas terminaciones. Vamos por otro ejemplo, decimos por ejemplo pichay. Ñoka pichani, kan pichanki, pai pichan, ñokaiku pichaiku, kan ñokanchik pichanchik, kankuna pichankichik, paikuna pichanku. Otro ejemplo, Hawaii, mirar. Ñoka hawani, kan hawanki, pai hawan, ñokaiku hawaiku, ñokanchik hawanchik, kankuna hawankichik y paikuna hawanku. Cualquier verbo siempre se va a conjugar de la misma manera. Bien, ahora pasemos a lo que es al tiempo pasado. ¿Cómo se conjuga? Pues en tiempo pasado. Entonces, esta raíz agarramos y copiamos a todos los pronombres personales. Entonces, simplemente vamos a añadir lo que es el sufijo erka, ¿ya? Entonces decimos ñoka, pujllarka. Bueno, ahí aumentamos el sufijo ni que acabamos de aprender en el tiempo presente. Solamente aquí hay que aumentar lo que es este sufijo erka. Entonces, ñoka pujllarkani, yo jugué. Kan pujllarkanki, tú jugaste. Pai pujllarka, él o ella jugó. Ñokaiku pujllarkaiku, ñokanchik pujllarkanchik, kankuna pujllarkankichik y paikuna pujllarkanku. De esta manera, vean qué fácil es conjugar en tiempo pasado lo que es en quechua. Simplemente aumentamos este sufijo erka a lo que ya hemos aprendido anteriormente en tiempo presente. Muy bien, vamos por otros ejemplos. Por ejemplo, como yachakui, que es estudiar. Entonces, ñoka yachakurkani, yo estudié. Kan yachakurkanki, tú estudiaste. Pai yachakurka, él o ella estudió. Ñokaiku yachakurkaiku, ñokanchik yachakurkanchik, nosotros estudiamos. Kankuna yachakurkankichik, ustedes estudiaron. Paikuna yachakurkanku, ellos o ellas estudiaron. Otro ejemplo, helkai.
Por ejemplo, ñoqa qillqarqani, qan qillqarqanki, pay qillqarqa, ñoqayku qillqarqayku, ñoqanchik qillqarqanchik, qankuna qillqarqankichik y paykuna qillqarqanku. Un ejemplo más, por ejemplo, como de lavar, mayllay. Entonces sería ñoqa mayllarqani, qan mayllarqanki, pay mayllarqa, ñoqayku mayllarqayku, ñoqanchik mayllarqanchik, qankuna mayllarqankichik y paykuna mayllarqanku. De esa manera sería la conjugación en tiempo pasado. Ahora sí, vamos al tiempo futuro. En tiempo futuro vamos a aprender nuevos sufijos, nuevas terminaciones verbales. Ya no vamos a utilizar lo que hemos aprendido en presente y en pasado. Entonces, en tiempo futuro, el verbo puhlay se conjugaría de la siguiente manera. Ya sabemos que la raíz del verbo copiamos a lo que son los pronombres personales. Entonces, ñoqa puhlyasaj sería en tiempo futuro. Yo jugaré. Qan puhlyanki, tú jugarás. Bueno, aquí hay algo que se parece bastante a lo que es al tiempo presente, porque en tiempo presente se conjuga qan puhlyanki, en tiempo presente tú juegas, y en tiempo futuro pues se conjugaría también qan puhlyanki. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Pues simplemente por el contexto o por los, ¿qué se llaman estas palabras? Por las palabras de adverbios de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en tiempo presente siempre vamos a utilizar como sapa unchay, sapa sukayay, sapa chisi, sapa pakarin, sapa quilla, sapa wata, en fin, entonces en ese contexto siempre vamos a traducirlo como en presente simple, pero en tiempo futuro siempre va a ser kaya, mincha, hatun mincha, wataman, en fin. Entonces, de esa manera diferenciamos si estamos utilizando en tiempo futuro o en tiempo presente. Bueno, seguimos. Pai puhlyan. No, pai puhlyanka sería en tiempo futuro. Entonces, repito nuevamente. Ñoqa puhlyasaj, qan puhlyanki, pai puhlyanka, él o ella jugará. Ñoqayku puhlyasajku, ñoqanchik puhlasunchik, qankuna puhlyankichik y paykuna puhlyanqanku. De esa manera se conjugaría tiempo futuro, pero vamos por más ejemplos. Por ejemplo, cocinar, waikuy. Ñoqa waykusaj, qan waykunki, pay waykunqa, ñoqayku waykusajku, ñoqanchik waykusunchik, qankuna waykunkichik y paykuna waykunqanku. Vamos por otro. Por ejemplo, ¿qué verbo? Achalikuy, vestirse. Entonces, ñoqa Achalikusaj, qam achalikunki, pay achalikunqa, ñoqayku achalikusajku, ñoqanchik achalicusunchik, qankuna achalikunkichik y paykuna achalikunqanku. Un verbo más que sería, por ejemplo, t'ukuy, pensar. Entonces, ñoqa t'ukusaj, qam t'ukunki, pay t'ukunqa, ñoqayku t'ukusajku, ñoqanchik t'ukusunchik, qankuna t'ukunkichik y paykuna t'ukunqanku. De esta manera sería la conjugación en tiempo futuro. Ahora sí, vamos al tiempo presente continuo. ¿Cuándo es este presente continuo? Pues es cuando nosotros realizamos una acción en ese preciso momento que se está desarrollando la acción. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, estoy mirando, estoy explicando. En fin, en quechua sería con la terminación sha o eshka, como gustan pronunciarlo. Por ejemplo, el puhyay. Entonces, ñoqa puhlyashani. De esta manera sería el presente continuo. Utilizamos el sha para indicar que la acción se está realizando en este preciso momento y aumentamos lo que es este sufijo ni de lo que es del presente simple. Entonces, ñoqa puhlyashani. Yo estoy jugando. Qan puhlyashanki. Tú estás jugando. Pay puhlyashan. Él o ella está jugando. Ñoqayku
pukllashayku. Nosotros estamos jugando. Ñokanchik pukllashanchik. Nosotros estamos jugando. Kankuna pukllashankichik y paikuna puklashanku. De esta manera. Bueno, habrá otros que lo vayan a pronunciar de la siguiente manera. Ñoka pukllashkani. Es válido, ¿ok? Kan pukllashkanki, pai pukllashkan. Está correcto. Habrá otros que lo vayan a pronunciar ñoka pukllahani, kan pukllahanki, pai puklahan. En fin, está correcto. Muy bien, vamos por otros ejemplos. Por ejemplo, por beber, ujiay. Entonces, ñoka upyashani, kan upyashanki, pai upyashan, ñokaiku upyashaiku, ñokanchik upyashanchik, kankuna upyashankichik, y paikuna upyashanku. Ok, vamos por otro. Uyari, ñoka uyarishani, kan uyarishanki, pai uyarishan, ñokaiku uyarishaiku, ñokanchik uyarishanchik, kankuna uyarishankichik, paikuna uyarishanku. Vamos con un último verbo, hablar, o también en quechua pues podemos decir parlay o rimay, aunque muchos me han dicho que parlay es de español, sí lo es, pero en Bolivia utilizamos muchísimo lo que es parlay con el significado de hablar, pero si utilizan también el rimay, correcto. Entonces, ñoka rimashani, kan rimashanki, pai rimashan, ñokaiku rimashaiku, ñokanchik rimashanchik, kankuna rimashankichik y paikuna rimashanku. Si utilizas parlay, ñoka parlashani, kan parlashanki, pai parlashan, ñokaiku parlashaiku, ñokanchik parlashanchik, kankuna parlashankichik y paikuna parlashanku. De esta manera. Y en el próximo video, tanto en presente, pasado, futuro y en el presente continuo, voy a estar formando oraciones con todo lo que hemos aprendido hoy. Ajina Gaspaka, Tinkunakama Kachun y Echakujuna. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal. Tinkunakama.